¡Ay, papá! Buenos días, buenos días. Ahora sí, segundo día en Puerto Rico. Por aquí le agarré el tigre. Agarra el tigre. ¿Cómo dormiste? Lo más bien porque yo duermo bien. Yo duermo un catre. Mi catrecito y duermo súper bien. Estaba durmiendo allá afuera y pegó el frío. Hasta las 3 de la mañana por ahí. Cumplí otro de mis sueños. Acampar en Puerto Rico, ¿Viste? en el monte. Anoche cenamos como... ¿Dónde están los fósforos? Vamos a poner los otros. Cenamos como 10 cosas. Déjame poner los otros. De todo. De todo. ¿Cuántos? Lo único malo en mi Airbnb es que mi vecino roncó mucho. No me digas. Esto no esperaba hoy, en este día en especial. Mira, ando con mi camiseta Los Limpio Finca. Ahora sí, la tengo aquí guardada. Estamos ready, estamos limpiecitos para hoy. Activado. Veamos cómo amaneció la gente aquí en la montañita, creo que sí, de verdad que es súper bonito esto. Me recuerda mucho al campón de mi abuela. Gente, ¿cómo durmió la gente, ah? ¿Todo bien? Miren esa, ¿ah? Mi Airbnb, Wow. boniquito. ¿Cuánto te costó la noche en ese Airbnb? ¿Cuánto te costó la noche? Chico. Como 15 pesos. Porque la hamaca ya la tenía, 12 pesos el moquitero y el abanico. Radio, luces. Oh, mira, mira eso. ¿Ah? Sí, abaniquito, con velocidades, Bueno, el radio, internita. eso. Si caben en esta hamaca ahí, si caben. Bueno, yo busco la manera de caber aquí dentro. ¿Dormiste bien? ¿Cómo dormiste? ¿Tú dormiste en el carro? No, la detemos. Pero ¿cómo dormiste? Como un caracol envuelto. Más o menos. No vi que la casa de Temu decía de 14 años cuando la compré. Yo se compré una casa por Temu. Por Temu, 5 pesos. Y era de niño. De niño, era, dice de 14 años, ahora me di cuenta yo. Pero no decía, o sí, no lo leí. Pues. No leí. Acuérdate que el puertorriqueño compra las cosas Sí, y la sí, mayoría no le da instrucciones. Este fue el baño que anoche nos salvó la vida a todos. Miren este bañito, ¿eh? Aunque este tiene un piso y todo, aquí nos metimos relajados. Tiene una duchita aquí arriba. Vinimos al monte, pero la pasamos bien. ¿Cómo dormiste? Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste que en el carro? No, yo hice mi caseta, aquí era mi chalet. sí. Lo que pasa es que aquí hay que desmantelar porque cuando vengo otra vez no está ahí. Pues mejor me la llevo. Pues está como fresco, pero con sol fuerte. No es como casi siempre que vienes rapidito y está que te quiere. Señores, me he subido ahora en este segundo día con mi amigo el Bagdón un rato. He dejado a nuestro amigo Andrés solo por un momento. Sí, vamos a ver qué está pasando porque hay una subida ahí. ¿Subió? Mucho fango por aquí. Ando limpiecito. Todavía estoy limpiecito. Mira, esto se pone cada vez peor. Voy con mucho cuidado, no me quiero caer. Ya me he caído varias veces. Se quedó trancado ahí. Oh. Comenzamos el día. Ya lo siento, puro. Subió. Ah. Ajá. Con todo. Está fácil. Uy, señor, qué fango esto. No está fácil, señores, se quedó encajado.
Ay, papá, y por ahí viene el loco Andrés. Andrés Santo, papá. Vamos a arrancar, señores, el segundo día. Bueno, mucha adrenalina, era que sí. Gracias a Dios, pues, primeramente. Esta oportunidad de vivir esta experiencia. Salud, se me pidió salud. ¡Oh! Señoras, señores, señores, el Grinch. Ahora, ¿cómo subo yo aquí? Un problemita. ¿Dónde es fango? Esto es condenado, mira, ¿dónde es fango? ¿Cómo subo esa máquina? Ah, Amaro, ¿eh? Ajá, el Amaro. Andrés, cuéntamelo. Le dimos. Dale. Está buena. Esta cuesta aquí. Esta era una de las cuestas bien, como que ¿Sí? era una de las más que uno decía como cuidado, un mal movimiento y te va a volcar. Sí. Sí. Ahora no duro aquí. Estoy aquí asustado en términos de campo. No, pero la excavadora ya veo que le comió. ¿Sí? Sí, ahora mismo estamos abajo. Antes nosotros estábamos más arribita. Y el hoyo era la grieta. Peligroso. Sí, que si una goma caía del frente te iba a volcar. Vas abatando ruedas por la cuesta. Y subiendo antes de los Fortran también. Ahí fue que yo un día me caí en el Fortran. ¿Sí? Sí, me fue para atrás. Pegué en la grieta. Espera, ¿y eso, ¿tú tienes Fortran antes? Sí, tenía Fortran. ¿Y qué pasó? ¿Que lo vendiste? Se portó. Ah, para meterle chavo al G. ¿Sí? Sí, para comprarle una Raflo. Él también está más seguro, ¿no? Él Sí, más seguro. cuando lo compré por primera vez, que tenía como 40, le quisimos montar unas botellas Raflo y ya tú sabes, con eso mismo. Sí, sí. Los chavos del Fortran. Él también la Fortran es un poquito más peligroso, ¿no? Sí, Si te pero- caen las piernas. Tienes que, bueno, yo me iba por Gisco, en Carita yo fui por un Gisco y Sí. Fortran dando vueltas. ¿Y cómo hiciste los Tengo una foto, si consigo la foto la voy a mandar. Sí. Del Fortran en el palo así quedado y nosotros posando para la foto. Miré para atrás por unos espejos y cuando miro por el frente, el Fortran fue un Gisco. Y me tiré. No, y tiene historia, ¿ves? Sí, tengo historia. Hasta en motora. ¿Tú empezaste a manejar a qué edad? O que tú estás con tu papá ya. A los 8 años. 8 años. Sí. En un Suzuki Saiki. Suzuki Saiki. En verdad la pasé brutal. Y también con la uva de mi abuelo. Y espero que no vea este video. Una que él tenía para el Junker. Una violeta. Nosotros la robamos y nos íbamos a hacer doritas para el Junker. A relajar cuando éramos chamacos. Los 8 años. Sí, 10 años. los chiquititos. 10, 11, 9 años. Sí, este video perdón. Con Cristian Yomar, el soldado del taller. ¿Y qué pasó? ¿Se copió hoy? Sí, No, pero se está en 4x2. aquí hay muchas cosas, es Gerson, este es el centro de la finca. Sí. Sí, mira, ahí hay un hueco, al frente de la Cherokee hay otro, era la Cherokee esta que queda al frente. Ay, el nene está bien. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Miren eso, ¿qué pasó aquí? Eso candela. Demasiado candela, señores. Bueno, señores, me he quedado a pies y tengo que caminar todo eso para allá, miren. Vamos, Andrés, vamos, Andrés. El estralón, señores, este carro es impresionante. No lo he visto todavía. No he visto este carro atascado, señores, de verdad. De verdad que no lo he visto atascado. ¡Epa! Vale, vamos para esa, Andrés. Para eso. Vamos, Andrés. Ya. Ya. Pues cómo son esta vez. Señores, me quedé
Y ahora no sé cómo ir. Vamos. ¿Qué tú dices? Dale. Ah, yo pensé que estabas trabajando con... Otto. ¿Y subes? No, el murciélago. ¿Ah? Espérate, voy a subir yo. A ver si subo yo. Aquí por mí. Un charrigón. Ay, señora, ya vieron a Andrés en acción. Andrés le da como quien dice, sin asco. Pero ese no te has montado conmigo. Señores, voy a montarme con el Joshua, a ver cómo... Vinilo esta, ¿no? La vinillo, sí. La vinillo. XJ, ¿qué año es esta? Del 99. Joshua, cuéntame, ¿tú eres que de Puerto Rico, eh? De Puerto Rico. ¿De parte de Puerto Rico? De Tua Baja, Puerto Rico. Tua Baja, Puerto Rico. Bueno, Joshua, ¿y tú tenías... hace poco no, tú viniste en un limpia finca? Sí, mi primera iniciación aquí fue un limpia finca. Ajá. Yo tenía la fiebre de portada y vine a un limpia finca porque siempre he seguido a Waldy desde sus comienzos. Ajá. Y me fui con un limpia finca con ellos, ¿verdad? Que me dieron la oportunidad y me monté en la otra. Ajá. Y eso para mí, mira, eso fue como que me hubiesen echado en la vena off-road en vehículo. Y mira, yo le dije a Waldy, yo quisiera tener un vehículo off-road. Voy a vender mi Fortrada, voy a vender las cosas que no use para ver si en el nombre del Señor podía tener mi 4x4 porque no contaba con presupuesto para ese entonces. Y Waldy me dijo, tranquilo, que el momento va a llegar y va a aparecer algo, no te preocupes. Y mira, gracias a Dios, Waldy me llamó un día, mira, que lo iba a poner en venta la guagua. Y mira a ver si puedes comprarla. Y él me dice, hasta te ayuda. Y en verdad, yo tengo esta guagua gracias a esos dos. Qué bueno. Alguien que no me he montado en su Jeep, bueno, también se lo va a ensuciar, señores, pero bueno, este es parte del oficio. Hoy me llamo el ensuciador de Jeep. Mira, tiene un pirolito ahí. Mira la cara de Juber. Vamos, Juber, vamos con todo. Mucha gente conoce a Juber. Mira, pues está ensuciado, esto no importa. ¿De verdad? Móntate. Quiero ver si yo estoy peor. Ah, bueno. Esto es un Jeep, papá, esto es un Jeep. El que no quiere ensuciar un Jeep, se compra un Lamborola. ¡Vamos para allá! Cinturón, ya voy a ponerme el cinturón. Mira, si se montó ahora Gerson allá. No voy a decir cómo está, ¿viste? Se monta con cualquiera. Mira los videos ahí. No hace nada, los videos no, tú que grabas videos, no hace justicia, ¿va? A lo que uno vive aquí. El sitio está malito, pero es por ese palo. Sí, ¿va? Vamos, Juve. Hiciste, mi padre, hiciste. Aquí estamos en JL. Epa, esto es un JL Sport, ¿verdad? Muy piso. Es Juve, que mucha gente no te conoce, un aprovechar la oportunidad. Aquí es Puerto Rico, ¿no? También. Sí, de Puerto Rico. ¿Qué zona? De Cagua. Cagua. Puerto Rico. ¿Este es tu primer Jeep? Estaba pensando como todo el mundo, una Cherokee. Ajá. Yo dije, como dije en una entrevista de Waldy, que yo quiero montarme, escrambiar, si quiero ir para Mayagüez saliendo del monte, irme sin problema alguno. No le estoy tirando a la Cherokee, claro, por si acaso. Sí. No, pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que este es un carro más nuevo, o sea, más cómodo, obvio. Uno dice, es como una gran Cherokee Wrangler, ¿sabes? Sí. Gran Cherokee, sí, comodidad, tiene fuerza y mucha versatilidad, le puede caer una llanta 40 fácil, sin hacer muchas modificaciones. Es que nada, no es mismo dormir un tren que dormir en un carro. Miren, tengo por aquí, mira, el combo. Ay, papá. Bueno, señores, este es el carro del Juve. Vamos a hacer una subida más fuerte. Ahorita era que tenías que subir conmigo en la vueltita antes de los retrovisores. Lo que pasa es que una cosa, a veces adentro yo me subo para que la gente conozca también un poco quién maneja, porque uno a veces los carros y no es lo mismo verlo de adentro, ¿sabes? Manejando la destreza, la cuestión que está afuera, ¿verdad? Pero bueno, tú qué grabas, tú te Waldy y sabes que es así.
pero queremos mostrar esa experiencia a la gente. Bueno, Uber, no vemos, pana, ve a bajarme, te ensucié el carro, ahorita nos subimos otro, ¿sí? ¿Ya? El Uber, soy el Uber en Instagram, ¿no? Soy el Uber en Instagram. ¿Por qué el Uber? ¿Pero ese es tu nombre, no? No, ese no es mi nombre, ese es mi apodo. Lo que pasa es que en un ambiente anterior que era de carreras clandestinas, pues allá me llamaban así por el Uber. Después me quedé así. Bueno. Partió. Arranque por allá, arranque el wincher, falta la madre. ¡Ay, Jesús María Foncheca! Ya está casi a fila. 1, 2, 3, vamos. ¡Vamos! Señores, el backdoor en acción. Hay que volantear. Sí, hay que jugarle ese, estar pendiente porque el fango te estás abriendo camino y entonces el fango lo que hace es que te tira para donde quieras. Le damos clic. ¿Dónde te doy? Aquí se arregla. Ya está. Off-Road Marketplace. Le damos. ¡Qué belleza! Está en inglés, en español. Mira, aquí abajo lo puedes en español, dale. No, lo más chulo que tiene un 2 puertos. Sí, mira, pueden vender carros, pueden vender piezas de carros, pueden Repuesto. vender servicios también, repuestos, todo. Esto es algo que hicimos para la comunidad, ya se lo dijimos, pero se lo voy a decir en todos los videos para que la gente vaya y lo prueben. Offroadmarketplace.com, aquí está, mira el backdoor, probando. ¿Lo pueden ver? Lo vas a echar una miradita y me decís qué te pareció, ¿está bien? Sí, se ve chulo, sí. Te hace una pregunta que se la quiero hacer aquí a la gente amable de mi amigo Puerto Rico. Si tú tuvieses hoy, te regalarán, yo te regalaré a ti, digamos, $50,000 para que te compre un carro. ¿Cuál carro no te compraría? Yo no me compro ese carro ni loco. Nada que sea Chrysler. He tenido que invertir, ejemplo. Yo odio lo que es el tren delantero, que ahora todo el mundo lo tiene, ¿sabes? Pero es porque tiende mucho a, aunque por más que tú lo cuides, dependiendo de donde vivas. ¿Cómo suspensión depende? Eso no te gusta decir. La suspensión del tren delantero casi siempre se van los brazos. Los brazos es los lean y todo eso. Sí. No, esto fue que llovió y ya hemos dañado el camino. Wow. Voy a la gasolinera. Placer, ¿ok? Gracias, sí, gracias Quiero seguir el canal, hay que apoyar el canal siempre. Genuino. De Miami, bueno, la gente, ya tú lo Igualmente, viste, Barranquita. como somos los videos, somos Sí, personas. eso es así, eso es así. Disfrutamos, lo pasamos muy bien. Nada, Bien cuídense mucho. agradecido por Amigos, hemos salido de la cuenca, no sé, de la finca. Uy, déjalo allí. La verdad que estuvo muy extremo eso. Uf. Con el backtalk me subí un rato, ya lo vieron, compartimos, hablamos. Pasaron unas cosas que no debían pasar. Pero estoy conectado porque viene algo más. No puedo decirlo en este video. Vean el próximo video. Recuerden que estamos haciendo mucha adrenalina para todos ustedes. Miren cómo estamos. Miren eso, señores. ¿Qué dice? La agarré el tigre, ¿ah? Estuvo bueno, ¿ah? Poniendo aire porque vamos para otro sitio ahora. El Joshua. Estuvo bueno. Este Muy conocerá bueno. un poco más. Salió un video. Ajá. ¿Todo bien? ¿Cómo fue la experiencia? Buena. Aquí siempre se goza, siempre se goza. Estas máquinas, señores, le han dado duro. De verdad que bueno, vamos para que salga Waldi, que salgan los demás. Andrés, jugando con Andrés, pues también me subí con otros muchachos para que vieran cómo ellos también manejan, porque eso es importante que la gente, mucha gente a veces ve solamente los carros y la gente no ve lo que pasa las personas que manejan. Bueno, no olviden suscribirse, nos vemos en el próximo video, ok, vamos para otro lado. Espero que les gusten estos videos, esta aventura, la hacemos con mucho cariño, como siempre lo digo. No es fácil grabar porque tú también quieres disfrutar y quieres demostrarle a la gente, mostrarle lo que estás haciendo. Ellos también no pueden vivir a través de las cámaras. Así que bueno, no olviden suscribirse, recuerden, una vida, una oportunidad. One life, vámonos. No, no más agua.